Tuve que volver a casa porque olvidé mi pasaporte, pero lo que escuché me rompió por dentro. Siempre pensé que cumplir un sueño a los 68 años era una especie de milagro. Me preparé durante meses para ese viaje. Iba a ser mi primera vez fuera del país. Un regalo de la vida, un nuevo comienzo, un respiro solo para mí. Pero cuando olvidé mi pasaporte y volví a casa, descubrí que mis propios hijos planeaban encerrarme en un asilo. Como quien se deshace de un estorbo. Y si crees que esta historia termina con un corazón roto, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, ni siquiera ellos, podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a creer. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Quiero ver hasta dónde llega. Me llamo Elvira Muñoz Delgado, tengo 68 años, soy viuda desde hace 7, y dediqué mi vida a cuidar de mi familia con todo el amor que supe dar. Pero ese día, me di cuenta de que nadie estaba cuidando de mí. Y quizás, justamente por eso, fue que comencé a vivir de verdad. No sé si fue el aire distinto de esa mañana, o tal vez ese silencio raro que se queda pegado a la piel cuando algo está por quebrarse, pero recuerdo claramente que al abrir la puerta de casa para tomar el taxi, sentí un nudo en la garganta sin razón. Me decía a mí misma que era nerviosismo, puro nervio de primeriza, como cuando una niña se sube al escenario en la primaria y no sabe si va a salir bien o va a hacer el ridículo. Pero no era eso. Era otra cosa. Como si mi cuerpo supiera lo que yo todavía no tenía ni idea. Tenía mi maleta lista desde hacía 2 días, con la ropa bien doblada, el abrigo que me regaló mi hermana antes de morir y aquel perfume que me hacía sentir menos invisible. Me arreglé el cabello, me puse mis mejores aretes y cerré la casa con ese cuidado de quien cree que volverá en semanas, no en minutos. En el camino al aeropuerto, le sonreía al chofer del taxi como si llevara un secreto bueno, uno de esos que una guarda para sí porque teme que decirlo en voz alta lo rompa. ¿Primera vez que viaja, señora?, me preguntó, y le respondí que sí, que a los 68 años por fin me había dado permiso de ser turista de mi propia vida. Quería decirle que iba a Madrid, que iba a ver a Mari Carmen, mi amiga del alma, que íbamos a caminar por los parques y que yo iba a comer chocolate con churros como si fuera una reina. Pero me limité a mirar por la ventana, sosteniendo las lágrimas. No era tristeza, era otra cosa. Era como un pequeño orgullo mezclado con miedo. Nunca antes me había ido de viaje sola. Nunca antes había sentido que era dueña de mis propios pasos. Cuando llegué al aeropuerto, me senté un momento a observar a la gente. Parejas abrazándose, niños corriendo con mochilas, señores apurados mirando los monitores de vuelos. Y yo ahí, con mi boleto impreso, la maleta a un lado y el corazón brincando como si tuviera 15 años. Revisé mi bolso, y al principio no me alarmé. No encontré el pasaporte. Me dije, tranquila, seguro lo metiste en el compartimento de atrás. Pero no. Tampoco estaba en la maleta. Lo busqué con desesperación, con manos temblorosas. Hasta vacié todo en el piso, sin importar que otros me miraran raro. No estaba. No estaba. Me quedé ahí, con la cara pálida y la garganta cerrada. Respiré hondo. Me obligué a no llorar. Me acerqué al mostrador y con una voz que no parecía mía, les dije que había olvidado mi pasaporte y que tenía que regresar a casa. El empleado me dio una sonrisa amable, pero detrás de sus ojos vi ese gesto de pobre señora. Sentí que la vergüenza me envolvía como una manta gruesa y vieja. Me senté en una banca del pasillo largo y frío, y ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar para llorar. Ya no era esposa, ni madre activa, ni la que resuelve todo. Era solo una mujer cansada, frustrada y, de pronto, muy sola. Tomé otro taxi. Esta vez no dije una sola palabra en el camino. El conductor puso música bajita, y agradecí el silencio. Miraba por la ventana y me preguntaba si aquello era una señal. Tal vez el universo me estaba diciendo que no me fuera, que me quedara. ¿Pero para qué? ¿Para seguir siendo invisible en mi propia casa? ¿Para seguir cuidando nietos que no me dicen abuela, que me ven como una sombra que recoge juguetes? ¿Para seguir escuchando a Vanessa dar órdenes en mi cocina como si fuera suya? No, no quería volver por eso. Solo quería mi pasaporte. Nada más. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, vi que la puerta principal estaba entreabierta. Eso me sacó de mis pensamientos. Me bajé rápido,
pensando que tal vez habían salido corriendo con prisa o que algo se les había olvidado. Caminé despacio, con el corazón en la boca, y empujé la puerta con cuidado. El interior estaba en silencio, pero algo me hizo detenerme justo antes de entrar a la sala. Escuché voces. Eran sus voces. Vanessa hablaba con esa voz aguda que usa cuando se siente lista para ganar algo. Y Gabriel. Gabriel no decía mucho, como siempre. En cuanto llegue al aeropuerto de Madrid, ya estará todo listo, dijo ella. Le diremos que es un hotel con atención especial para adultos mayores. Y ya. Se va a adaptar. Allá todo es más fácil. No quiero seguir preocupándome por si se cae, por si se pierde. Además, nosotros también necesitamos paz. Sus palabras me sacudieron el cuerpo como una corriente helada. No entendía. No quería entender. Me pegué más a la pared, conteniendo el aliento, esperando que no me escucharan. Gabriel respondió, con esa voz baja que tiene cuando está entre la culpa y la cobardía. No me siento bien con esto, Vanessa. Pero ya lo decidimos. Ya está todo planeado. No quiero más problemas en la casa. Fue ahí, en ese momento exacto, que sentí que se me quebró algo dentro. No era enojo todavía. Era otra cosa. Era como si todas las horas en las que los cuidé cuando eran niños, cuando estaban enfermos, cuando no había ni para el pan, todas esas horas se hubieran hecho humo de un segundo a otro. Me llevaban a un asilo, escondiéndomelo. Me mentían. Me traicionaban. Mis propios hijos. No hice ruido. Me di la vuelta, paso por paso, como si pisara vidrios rotos. Cerré la puerta detrás de mí con el mismo cuidado con el que alguna vez cerré sus puertas cuando dormían de pequeños. Me cubrí la boca para no gritar, para no decirles lo que me estaba tragando. Caminé hasta la banqueta, con la maleta en una mano y la dignidad, apenas, en la otra. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme. Regresé al taxi, al mismo que me había llevado. Le pedí que me llevara de nuevo al aeropuerto. ¿Se le olvidó algo más?, preguntó él, mirándome por el retrovisor. No supe qué responderle. Solo asentí. Pero lo que se me había olvidado no era el pasaporte. Lo que se me había olvidado era mi lugar en esa casa. Lo que me habían hecho recordar era que hacía tiempo ya que no era bienvenida ahí. Nunca pensé que iba a presenciar mi propia traición con los pies aún dentro de la casa que ayudé a construir. No con ladrillos, no con dinero, con amor, con desvelos, con lágrimas y con los silencios que una madre traga para que sus hijos no se rompan. Mientras el taxi se alejaba otra vez del barrio, yo miraba mis manos sobre el regazo y me preguntaba cómo era posible que esas mismas manos que les prepararon sopita cuando estaban enfermos ahora tuvieran que sostener una maleta que ya no tenía destino. Sentía un vacío tan hondo que no alcanzaba a distinguir si era tristeza o simplemente el fin de algo que llevaba años muriendo sin que yo lo notara. Quise llorar, pero ni eso podía hacer bien. Me tragué las lágrimas como se tragan las noticias que no se quieren contar. Volver a esa casa fue como entrar en una escena congelada. Todo estaba exactamente como lo había dejado una hora antes, pero ahora nada era igual. Ya no era mi sala, ni mi cocina, ni mi hogar. Cada rincón parecía una escenografía armada para convencerme de que todavía tenía un lugar ahí. Pero no. Ya no lo tenía. Ni siquiera era un secreto bien cuidado. Habían hablado con naturalidad, con frialdad, como si yo fuera un paquete difícil de acomodar. Me sentí una molestia. Una vieja incómoda que se convierte en carga. Esas palabras me retumbaban en la cabeza. Necesitamos paz. ¿Y yo? ¿Qué necesitaba yo? No entré por la puerta principal. Rodeé la casa como si fuera una ladrona y abrí la reja del patio trasero, la que solo yo sabía cómo destrabarse con un golpe seco. Me metí al cuarto de servicio, que alguna vez fue mi refugio cuando necesitaba silencio. Cerré con llave. Me senté en la camita que quedaba pegada al lavadero y escuché cómo los platos se movían, cómo el microondas sonaba. Ellos seguían ahí, haciendo su vida, sin saber que yo estaba escuchando todo. Me quedé quieta como un fantasma. Como si ya no fuera una persona, sino solo el eco de una madre que una vez fue importante. Empecé a recordar cuando Gabriel era niño. Cómo lloraba cuando le daban pesadillas, cómo se colgaba de mi cuello diciéndome que no quería que yo me muriera nunca. Vanessa llegó mucho después, cuando él ya era un hombre. Nunca me miró con ternura.
Siempre me trató con esa amabilidad controlada que una usa con personas que no quiere molestar, pero tampoco quiere cerca. Pero Gabriel era mi hijo. Y mi hijo sabía. Sabía que yo odiaba los hospitales, que me dan miedo los pasillos largos, que me siento perdida entre paredes blancas. ¿Y aún así aceptó? Me dolió más su silencio que las palabras de ella. Porque Vanessa es como es. Pero Gabriel, mi Gabriel, era diferente. Era el niño que me traía flores arrancadas del parque, el que se dormía con mi voz leyéndole cuentos. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que ya no me defiende, que me entrega sin decirlo? No sé si fue por comodidad, por presión, por no querer conflictos con su esposa. Pero me dejó sola. Me traicionó con el silencio, que a veces duele más que el grito. Empecé a preguntarme qué habría hecho yo para merecer esto. ¿Fui una madre muy presente? ¿Demasiado controladora? ¿Me metí donde no debía? Recordé tantas veces que me callé, que aguanté, que dije sí cuando quería decir no. Tal vez los crié para que fueran exitosos, pero no para que fueran empáticos. Tal vez les di todo, excepto la capacidad de agradecer. No lo sé. Solo sé que ese día entendí que nadie te prepara para la ingratitud de tus propios hijos. Nadie te dice que puede llegar tan de golpe, como una cachetada dada con guante blanco. Me levanté del cuarto cuando ya no aguantaba más. Salí por la misma puerta trasera por la que entré. No podía verlos. No quería enfrentarlos. Me sentía rota. No quería explicaciones. ¿Qué me iban a decir? ¿Qué era por mi bien? ¿Que todo era por amor? No. El amor no se disfraza de abandono. El amor no se planea a escondidas. Caminé hasta la calle sin rumbo. El barrio me pareció ajeno, como si nunca hubiera pertenecido ahí. El aire me pesaba en los hombros. Sentía el cuerpo entumido, como si hubiera envejecido de golpe 10 años más. No sé cuánto caminé, pero terminé sentada en una banca frente a una tiendita. El señor que la atendía me preguntó si necesitaba algo. Le pedí una botella de agua y una bolsa de pan dulce. Me la comí ahí mismo, en silencio, viendo pasar los coches, como si fueran películas ajenas. Me acordé de mi madre, de cómo me decía que nunca dependiera de nadie. Hasta el amor de los hijos tiene límites, mija. Yo no le creía. Me parecía una frase amargada. Pero ahora la entendía. Y me dolía tener que aceptarlo tan tarde. Vi mi reflejo en la vitrina de la tienda. Ojos hinchados, cabello desordenado, expresión vacía. Pero detrás de todo eso, había algo nuevo. Una especie de fuerza que no sabía que tenía. Tal vez era orgullo. Tal vez era puro instinto de supervivencia. Pero ahí, frente a esa tiendita, decidí que no iba a quedarme esperando una disculpa. No iba a rogar por un lugar en la vida de nadie. Si ellos podían vivir sin mí, yo también iba a aprender a vivir sin ellos. Y esta vez, de verdad. Cuando me levanté de esa banca, no lo hice como una señora derrotada ni como una madre triste. Lo hice como alguien que acaba de abrir los ojos después de años viviendo a medias. Volví a llamar al taxi, al mismo número de siempre, pero esta vez la voz que le dio la dirección fue distinta. Tenía un filo nuevo. Ya no era la mujer que regresaba por error, sino la que había sido expulsada emocionalmente de su propia casa. El chofer llegó en menos de 5 minutos, y al verme con la maleta, sonrió amable. Ahora sí trae el pasaporte. Me reí por primera vez en horas. No porque fuera gracioso, sino porque supe, en ese segundo, que yo ya no estaba regresando a ningún lado. Estaba partiendo. En el camino de regreso al aeropuerto no hablé. Solo pensaba. Iba sentada derecha, con la cabeza en alto, como si ese asiento del taxi fuera un trono momentáneo. Mientras los coches pasaban a mi lado, me acordaba de las veces que llevé a Gabriel a sus entrenamientos de fútbol, cuando me pedía que le contara historias para no aburrirse. Me acordaba de sus cumpleaños, de cómo me esmeraba en hacer el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Me pregunté en qué momento todo eso se volvió invisible para él. Y me dolió, sí, pero también me liberó. Porque entendí que nada de lo que yo diera iba a garantizar que me quisieran bien. Al llegar al aeropuerto, me bajé con la misma maleta que había traído. Pero yo ya no era la misma. Elvira Muñoz había cambiado. Ya no era la mujer que quería ver Europa como un sueño prestado.
Ahora quería encontrar un lugar donde por fin pudiera respirar sin miedo a molestar. Entré al edificio, miré el panel de vuelos y no busqué Madrid. No. Busqué cualquier otro destino que no se pareciera a mi vida anterior. Me senté en una cafetería, pedí un café negro sin azúcar y saqué el celular. No tenía mensajes. Nadie se había dado cuenta de que yo había estado ahí. Nadie notó que me fui. Ni siquiera para preguntar si necesitaba ayuda. Eso dolió. Pero también confirmó todo. Mientras removía el café con la cucharita, sentí una fuerza dentro de mí que no había sentido ni cuando quedé viuda. Pensé en la casa, en esa casa que había pagado durante años con mi difunto esposo, esa que Gabriel y Vanessa habían convertido en suya sin ningún reparo. Me acordé que, legalmente, la propiedad aún estaba a mi nombre. Me tembló un poco la mano, pero marqué el número de mi abogado. Un señor serio, de confianza, que conocía mi historia desde hacía décadas. Le dije que necesitaba vender la casa lo antes posible. Que no me preguntara por qué. Solo que hiciera los trámites y me ayudara a transferir todo a una cuenta solo mía. Él guardó silencio un momento y luego respondió: «¿Está segura, doña Elvira?». Le dije que nunca en mi vida había estado más segura de algo. Colgué y me recargué en el asiento de la cafetería. Me di cuenta que estaba respirando diferente. Más profundo. Más libre. Era la primera vez en años que tomaba una decisión pensando solo en mí. Sin sentirme culpable. Sin buscar la aprobación de nadie. No sabía a dónde iba a ir, no tenía un plan trazado, pero lo único que tenía claro era que no volvería jamás a esa casa. No por orgullo. Por dignidad. Miré mi pasaporte que finalmente encontré en un bolsillo escondido del bolso. Me reí bajito. Ahí estuvo todo el tiempo. Pero tal vez, si no lo hubiera olvidado, nunca habría escuchado lo que escuché. Tal vez me habrían engañado hasta el final. Me habrían dejado allá, en un lugar que no conocía, diciéndome que era un hotel, mientras ellos disfrutaban de la paz que tanto anhelaban. El destino me había dado una segunda oportunidad de escapar a tiempo. Y yo, no la iba a desperdiciar. Fui al mostrador de una aerolínea local y pregunté cuál era el primer vuelo disponible a una ciudad tranquila, cerca del mar. Me ofrecieron un boleto a Mazatlán. No lo pensé. Lo compré con una tarjeta que aún tenía fondos y guardé el comprobante como si fuera un pasaporte a la libertad. Subí las escaleras mecánicas con la maleta en mano y el corazón en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no me importaba qué iban a decir. Lo que importaba era que estaba viva, que aún tenía voz, y que iba a usarla. Me senté en la sala de espera, rodeada de desconocidos, y en ese anonimato encontré una especie de alivio. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Podía ser quien yo quisiera ser. Cerré los ojos un momento y me imaginé caminando por una playa al atardecer, sin nadie que me apurara, sin nadie que me dijera que estorbaba. Solo yo, el mar, y esta nueva versión de mí que apenas estaba naciendo. Y entonces supe que el viaje no era hacia una ciudad. Era hacia mí misma. Cuando el avión despegó, sentí que algo dentro de mí también se soltaba. No era solo el tren de aterrizaje alejándose del suelo, era mi antigua vida despegando de mi espalda. Vi por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se hacían pequeñas, y me imaginé que ahí quedaban mis miedos, mis silencios, todo lo que aguanté por costumbre. No sabía nada de Mazatlán, más allá de que tenía mar, sol y una promesa muda de empezar otra vez. Me bastaba. Nunca antes había viajado sola por decisión propia. Siempre fui la que organizaba, la que empacaba por los demás. Esta vez, no. Esta vez era yo el paquete. Yo la enviada a ningún lugar, pero también la que decidió dónde quería aterrizar. Al llegar, el aire era distinto. Cálido, con ese olor a sal que se mete por la nariz y te sacude recuerdos que no sabías que tenías. Bajé del avión y lo primero que sentí fue una libertad absurda. Como si alguien me hubiera quitado un abrigo pesado de los hombros. Tomé un taxi sin saber a dónde ir. Le dije al chofer, lléveme a una zona tranquila, donde haya mar, pero no tanto turista. Él me miró por el retrovisor con una sonrisa pequeña, como si entendiera. Me dejó en una callecita tranquila, llena de árboles bajos, casas con paredes de colores pastel y balcones con ropa colgada. Había algo muy humano en ese lugar. Algo que me hizo querer quedarme. Caminé unas cuadras arrastrando mi maleta con ruedas viejas, hasta que encontré un letrero que decía se renta apartamento.
Toqué. Una señora me abrió, con el cabello recogido y los ojos llenos de preguntas. Le conté muy por encima que necesitaba un lugar por un tiempo indefinido, que pagaba en efectivo y que no iba a molestar. Ella asintió, sin pedirme muchos detalles. Me llevó a un cuartito en el segundo piso, con vista parcial al mar. Era modesto, con un ventilador que crujía, una cama pequeña y una mesa de madera descascarada. Pero era mío. Al menos por ese instante, era mío. Esa noche dormí como no dormía en años. Con la ventana abierta, escuchando el ruido de las olas como un arrullo antiguo. No soñé. O si soñé, no lo recuerdo. Solo sé que al despertar, sentí que mi pecho estaba más liviano. Hice café con un sobre que traía en la maleta y salí a caminar sin rumbo por la playa. La arena se metía entre los dedos de mis sandalias, pero no me importaba. Veía a los niños correr, a las parejas tomarse fotos, a los viejitos jugar dominó en una mesa bajo un toldo. Me pregunté si algún día yo también iba a pertenecer a ese paisaje. Si alguna vez dejaría de sentirme visitante de mí misma. Al tercer día, pasé frente a un centro cultural. Había un cartel que decía clases de pintura para adultos mayores todos los martes. Lo leí como quien ve un mensaje secreto. Me quedé unos segundos parada ahí, preguntándome si eso era para mí. Nunca fui buena con las artes. Siempre fui más práctica, más de cuidar, de hacer cuentas, de resolver. Pero algo me empujó. Entré. La recepcionista me recibió con un gesto cálido y me anotó sin pedirme historial. Aquí nadie viene a ser Picasso, me dijo. Vienen a sacar lo que traen guardado. Sentí que esa frase me hablaba directo al pecho. El martes siguiente me presenté. Traía una blusa clara, el cabello peinado con esmero y ese nervio tonto que se siente cuando uno empieza algo nuevo a una edad donde ya no se esperan comienzos. El aula era luminosa, con ventanas abiertas y olor a témpera. Había otras personas mayores, algunos en silencio, otros bromeando. Me senté al fondo, junto a una mujer que le ponía demasiada agua a su pincel. Me sonrió sin decir nada. Eso me tranquilizó. Frente a mí, una hoja en blanco. Me quedé viéndola largo rato. Y entonces entendí, esa hoja era yo. Mientras mojaba el pincel, una voz suave a mi lado dijo, primera vez, ¿verdad? Era un hombre de cabello blanco, piel morena y manos grandes. Tenía una sonrisa sin prisa y ojos que parecían haber llorado suficiente como para ya no hacerlo más. Le dije que sí, que era mi primera clase y que no sabía qué pintar. Él me respondió, pinta lo que no te atreves a decir. Y se sentó en la mesa de enfrente. No sé por qué, pero su presencia me dio paz. No de esa que duerme, sino de la que despierta. Tomé los colores y empecé a llenar la hoja. No sabía qué estaba haciendo. Solo dejaba que la mano se moviera. Salieron tonos azules, pinceladas torpes, formas sin nombre. Pero ahí estaba. Era el mar. Era la soledad. Era la rabia, el abandono, y también, algo que no entendía pero que dolía bonito. Al final de la clase, ese mismo hombre se acercó y me dijo, «Tienes buena mano, señora. Pero lo que más tienes es historia». Yo bajé la vista, agradecida sin saber cómo se respondía a algo así. Me dijo que se llamaba Mateo, y que daba clases de baile en el mismo centro. Me sonrió con picardía, un día de estos la saco a bailar. Salí del aula con las manos manchadas de color y el corazón latiendo más suave. Me senté en una banca frente al mar y miré mi celular. Sin mensajes. Ni una llamada perdida. Gabriel no había preguntado por mí. Vanessa, mucho menos. Y por primera vez, no me dolió. Al contrario. Sentí que, por fin, había espacio para otra cosa. Para mí. Para mi voz, mi cuerpo, mis ganas. A lo mejor no estaba huyendo. A lo mejor estaba volviendo a mí misma. ¿Y tú? ¿Serías capaz de empezar desde cero después de una traición así? ¿O preferirías perdonar y quedarte donde no te quieren? Cada vez que entro a esa aula de pintura, algo en mí se calla y otra parte empieza a hablar. No con palabras. Con color. Con trazos torpes. Con pinceladas que a veces parecen gritos. A Mateo lo saludo con una sonrisa tímida, como si fuéramos cómplices de algo que aún no nombramos. Él siempre tiene alguna frase ligera, una mirada que no invade,
pero tampoco se va del todo. En esa sala, entre frascos de témpera y hojas manchadas, he comenzado a decir las cosas que me callé durante años. Pintar se ha vuelto mi forma de desahogar sin pedir permiso. Mi forma de llorar sin escándalo. Porque, al final, ¿quién escucha el llanto de una mujer mayor? El otro día, sin planearlo, pinté una figura parecida a un niño en una silla. No tenía rostro. Solo estaba ahí, esperando. Cuando me di cuenta, supe que era Gabriel. Pero no el Gabriel de ahora. Era ese niño que se sentaba a verme cocinar, que se escondía detrás de mis piernas cuando alguien le hablaba fuerte. Pintarlo me dolió más de lo que quise admitir. Me dieron ganas de abrazarlo, de decirle que me hacía falta, que lo seguía esperando. Pero también me dio rabia, porque ese niño creció. Y me soltó. Me reemplazó. Me silenció con comodidad. Los demás en la clase no preguntan mucho. Cada quien pinta su propio dolor, su memoria, su rabia. Hay una señora que siempre pinta casas vacías. Otro pinta relojes rotos. Y yo, últimamente, solo mar y figuras solas. Una tarde, Mateo se acercó a ver mi trabajo y me dijo: tu mar tiene tormenta, pero también tiene salida. No supe qué responderle. Me quedé viendo esa mezcla de azul y gris que había pintado con fuerza. Porque sí, porque así sentía el pecho. Como una marea que sube y baja sin aviso. Como un naufragio constante. Después de clase, muchos se iban directo a casa. Pero esa tarde me tardé más en guardar mis cosas. Mateo también. Me dijo que iba a una cafetería cercana a leer un rato, que si quería acompañarlo. Dudé. No porque no quisiera, sino porque hacía mucho que nadie me invitaba a ningún lado. Acepté. Caminamos despacio por una calle llena de jacarandas. Él me hablaba de libros, de viajes, de lo que significaba perder a alguien y seguir respirando. Yo escuchaba, sintiéndome joven de nuevo. No por coquetería, sino porque alguien, por fin, me veía. En la cafetería, me pidió un café con pan dulce. La vida sin pan es muy triste, dijo, y me reí con ganas. Era la primera vez que me reía así con alguien que no fuera de mi familia. Él hablaba con esa calma que da el haber llorado mucho. No era un hombre perfecto, ni pretendía serlo. Pero tenía una luz que me hacía bien. Me preguntó si estaba de paso en la ciudad. Le dije que no sabía. Que por ahora, me estaba quedando. Entonces quédate un rato más, respondió, sin forzar nada. Y en ese silencio cómodo, entendí que no tenía prisa por irme. No hablamos de pasado. No preguntó por Gabriel ni por porqués. Solo me habló de su viudez, de cómo le costó volver a escuchar música sin llorar. Me dijo que había pasado casi un año sin bailar, hasta que una señora en su clase lo sacó del luto sin palabras. Uno no deja de amar, Elvira. Solo aprende a hacerlo de otro modo. Esa frase me quedó dando vueltas. Porque sí, yo seguía amando. A Gabriel. A mi esposo muerto. A la mujer que fui. Solo que ahora, amaba desde lejos. Desde el silencio. Desde esta nueva versión de mí. Cuando me dejó en la entrada del apartamento, no intentó nada. Solo me tomó la mano y me dijo, gracias por hoy. Y se fue. Me quedé unos segundos ahí parada, con la mano aún tibia y el corazón un poco menos roto. Subí a mi cuarto, me senté frente al lienzo en blanco y empecé a pintar otra vez. Esta vez, una silueta caminando junto al mar. No era yo. No era Mateo. Era una mujer sin nombre. Pero tenía los pies firmes. Y una sonrisa apenas dibujada. No me di cuenta de cuánto necesitaba un espacio donde no me midieran por mi edad, hasta que empecé a asistir a las clases de baile de Mateo. No lo planeé. Una tarde, mientras recogíamos los pinceles en el aula de pintura, me dijo, el jueves hay clase de vals, si te animas. Me lo dijo con esa sonrisa suya que no presiona, pero que invita. Le respondí con una mueca de duda. Hace años que no bailo. No sé si me acuerdo. Él se encogió de hombros y soltó. El cuerpo sí. La memoria viene después. Esa noche soñé que bailaba en una pista llena de luces cálidas, sin miedo a caer, sin miedo a nada. El jueves me presenté. Llegué temprano, con un vestido sencillo y los zapatos más cómodos que encontré. Al entrar,
Sentí esa mezcla de vergüenza y emoción que uno siente cuando sale de su zona segura. Había otras mujeres, algunos hombres, todos con la misma expresión de a ver qué sale. Mateo estaba ahí, afinando el estéreo viejo que usaban para poner música. Cuando me vio, sonrió como si ya supiera que iba a llegar. Me ofreció su mano sin decir nada. Yo la tomé, y el mundo se hizo un poco menos pesado. Los primeros pasos fueron torpes. Me pisé, me reí, me puse roja. Pero él me guiaba con una paciencia que parecía tejida con hilos de ternura. No mires los pies, mírame a mí, me decía. Y yo trataba, aunque el miedo a caer me hacía dudar. A los minutos, mi cuerpo empezó a soltar esa rigidez vieja que traía encima. Las caderas respondían. Los brazos encontraban su lugar. Y entonces, en medio del salón, girando en silencio al ritmo de un bolero antiguo, entendí que estaba viva. No solo respirando. Viva de verdad. Mateo no hablaba mucho mientras bailábamos. Pero su silencio decía cosas. Cuando me sostenía de la cintura con esa firmeza delicada, me decía que podía confiar. Que no me iba a soltar. Cuando me giraba con suavidad, me decía que aún podía ser ligera. Que mi cuerpo, a pesar de las arrugas, seguía teniendo música adentro. No era un coqueteo. Era algo más profundo. Una complicidad de quienes han perdido y aún así eligen seguir bailando. Y yo me aferré a ese momento como si fuera un salvavidas en mar abierto. Después de la clase, salimos a caminar un poco por la plaza. Era de noche, pero el calor aún flotaba en el aire. Nos sentamos en una banca. Él sacó una bolsita con dulces de tamarindo y me ofreció uno. Sabe a infancia, dijo. Y sí, a mí también me supo a niñez, a risa sin prisa, a tardes con mis hermanos. Hablamos poco. Él me contó de su esposa fallecida, de cómo le cocinaba arroz con plátano los domingos. Yo le conté de mi esposo, de su risa fácil, de lo difícil que fue verlo apagarse poco a poco. No lloramos. No nos hicimos los fuertes. Solo dejamos que el pasado pasara por ahí, sin quedarse. Antes de despedirnos, me preguntó si quería volver el próximo jueves. No por la clase, dijo, sino porque cuando bailas, sonríes. Esa frase me desarmó. Me sentí vista. No como madre, no como abuela, no como señora mayor. Como mujer. Como alguien que todavía podía emocionar a otro ser humano. Le dije que sí. Que volvería. Y que tal vez hasta me animaba a probar una cumbia. Él se rió, con esa carcajada baja que parece abrazo. Me acompañó hasta la entrada del centro cultural y me dijo al oído, ¿alguna vez has bailado sin miedo a caer? Esa noche me quedé pensando en su pregunta. Toda mi vida había bailado con cuidado. Con temor de hacer el ridículo, de incomodar, de romperme. Pero ahora, ¿y si me dejaba llevar? ¿Y si me caía y no pasaba nada? Tal vez era eso lo que necesitaba. Dar un paso en falso para encontrar el ritmo. En la cama, con el ventilador zumbando suave, cerré los ojos y me vi girando. Sola, con los brazos abiertos. Y no sentí vértigo. Sentí libertad. Esa mañana desperté con la necesidad de hablarle. No a Mateo. A Gabriel. A mi hijo. Tenía tantas palabras guardadas, tantas preguntas que me carcomían el pecho como termitas silenciosas. Y entendí que si no las sacaba, me iban a consumir por dentro. No quería llamarlo. No quería escucharlo titubear, ni su voz hueca buscando justificar lo injustificable. Así que me senté en la mesa del pequeño departamento, con un café tibio a un lado y una hoja en blanco enfrente. Y empecé a escribir. No sabía si era una carta de despedida o de reclamo. Solo sabía que era una carta que tenía que salir. Gabriel, puse, sin adornos. Sin mi amor, sin hijo querido. Solo su nombre. Directo. Empecé a contarle cosas que probablemente ya había olvidado. Le recordé la vez que le enseñé a andar en bicicleta, cómo lloró cuando se raspó la rodilla, y cómo, aún así, lo convencí de volver a intentarlo. Le hablé de las veces que me quedé sin cenar para que él pudiera repetir plato. De los cumpleaños en los que no había dinero para regalos, pero sí para inventar una piñata hecha con papel de periódico. Le conté todo eso no para que me lo agradeciera, sino para que no se atreviera a decir que no sabía cuánto lo quise. Después vino la parte difícil.
Le escribí cómo me sentía al escucharlo en la sala, en mi propia casa, planeando con su esposa mi internamiento disfrazado de hotel. Le conté cómo dolió cada palabra, cada silencio de él mientras ella hablaba. Le dije que lo que más me rompió no fue el plan, sino su aceptación muda. Que su voz baja diciendo "ya lo decidimos" me clavó más profundo que cualquier grito. Porque esa frase no era una decisión, era un abandono. La carta fluía como si alguien más la dictara. No era rencorosa. Era precisa, firme, dolorosa. Le escribí que me había ido porque entendí que nadie me iba a defender si yo no lo hacía. Que esta nueva etapa mía no era un castigo, sino una liberación. Que no me busque, no porque lo odie, sino porque ahora necesito aprender a vivir sin depender del amor de nadie. Le dije que lo amaba, que siempre lo iba a amar, pero que esta vez, ese amor iba a ser a la distancia. Sin expectativas, sin ruegos. Cuando terminé, me temblaban las manos. Respiré hondo. Me levanté y la dejé sobre la mesa, como si necesitara verla ahí, terminada, para entender que era real. No sabía qué hacer con ella. Parte de mí quería enviarla. Otra parte sabía que no iba a servir de nada. Que la iba a leer con ojos de culpa o con los de Vanessa encima, juzgando cada palabra. Así que la doblé con cuidado, la metí en un sobre sin nombre, y subí a la azotea del edificio. El cielo estaba claro, con nubes suaves como algodón viejo. Saqué un encendedor que había comprado días atrás, y sin dudar, le prendí fuego. La flama fue rápida. Las palabras se hicieron cenizas en segundos. No me dolió verla arder. Fue como soltar una piedra del alma. Como dejar ir una carga que ya no quería llevar. Me quedé ahí parada, viendo cómo el viento arrastraba las cenizas hasta perderlas de vista. Y en ese momento, supe que a veces escribir no es para que otros lean. Es para que una misma entienda lo que ya no puede seguir cargando. Bajé tranquila. Me preparé un arroz con leche como los que le hacía a Gabriel cuando era niño. Me lo comí lento, en silencio, sin nostalgia. Solo con una calma nueva. Esa noche no soñé con él. Ni con la casa. Ni con el pasado. Soñé con el mar. Y con una carta en blanco que el viento se llevaba lejos, lejos de mí. No sé si fue la carta quemada o esa nueva ligereza en el pecho, pero ese jueves llegué a la clase de baile con otra energía. Me puse un vestido floreado, de esos que tenía guardado para ocasiones especiales, como si la vida fuera a mandarme una invitación formal para ser feliz. Me miré al espejo antes de salir y me vi distinta. No más joven. No más bonita. Distinta. Como si algo en mi mirada hubiera dejado de pedir permiso. Al llegar al centro cultural, Mateo ya estaba ahí, ajustando el volumen del estéreo, con una cumbia suave sonando de fondo. Me vio entrar y me dijo, sin rodeos, hoy bailamos como si fuera la última vez. Y no sé por qué, pero sentí que lo decía en serio. La clase comenzó con ejercicios suaves, pero mi cuerpo ya no se movía con miedo. Las piernas, antes temerosas, seguían el ritmo sin pensar. Los brazos ya no buscaban esconderse. Mi espalda ya no cargaba culpas. Mateo me miraba con orgullo discreto, como un maestro que ve florecer a una alumna que no sabía cuánto podía dar. Bailamos lento al principio, luego rápido. El sudor nos corría por la frente, pero no importaba. En ese salón, el tiempo se doblaba. No éramos dos viudos tratando de llenar vacíos. Éramos dos personas vivas, bailando porque sí, porque el cuerpo lo pedía, porque el alma lo necesitaba. Hubo un momento, no sabría decir en qué canción, en que Mateo me giró con una precisión hermosa, y al volver a sus brazos, sentí que estaba en el centro exacto de mi propia historia. Como si todo lo que había vivido me hubiera traído hasta ahí. El abandono. El silencio. La carta quemada. Todo. Todo había valido la pena por ese segundo de equilibrio, de confianza, de belleza simple. Bailé con los ojos cerrados. Y en ese instante, entendí algo que ninguna terapia me había enseñado. No se trata de olvidar lo que te duele. Se trata de moverse con eso adentro, sin que te pese. Al final de la clase, la coordinadora del centro anunció que habría una pequeña competencia entre los grupos. Nada profesional. Solo una muestra para compartir con la comunidad. Algunos se emocionaron. Otros se negaron. Yo me quedé callada, esperando que Mateo dijera algo. Y lo hizo.
Se me acercó y, con una media sonrisa, me preguntó, ¿nos inscribimos? Dudé por reflejo, pero luego me escuché decir, va. Y fue como abrir otra puerta dentro de mí. ¿Competir? ¿Yo? ¿A esta edad? ¿Por qué no? Tal vez era hora de no pedir disculpas por querer brillar. Pasamos la semana ensayando. Cada paso afinado. Cada giro más preciso. Nos reíamos cuando algo salía mal. Nos dábamos ánimos como adolescentes. La noche del evento, me maquillé con cuidado, como en los viejos tiempos. Me puse los aretes que usé en mi aniversario de bodas. Al verme en el espejo, no vi una mujer mayor. Vi una mujer viva, lista. Subimos al escenario tomados de la mano. Las luces nos cegaban un poco. La música empezó. Y bailamos. Sin error. Sin miedo. Con alma. Cuando terminó la canción, hubo un aplauso largo. Sentí los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de otra cosa. De alegría pura. Nos llamaron al frente. Ganamos. Una medallita de plástico, un diploma sin valor legal. Pero para mí, era un reconocimiento a haber sobrevivido. A no haberme rendido. A haber vuelto a sentir. Mateo me abrazó, fuerte, y me susurró, no sabía que podía ser tan feliz otra vez. Esa noche dormí con la medalla colgada del pomo de la cama. Y me prometí que, pasara lo que pasara, nadie me iba a volver a decir que era tarde para algo. ¿Y tú? ¿Crees que se puede encontrar alegría después de los 60? ¿O piensas que ya es demasiado tarde? No supe exactamente en qué momento lo descubrieron. Pero lo imagino. Lo vi muchas veces en mi cabeza, como una película que uno proyecta para entender lo que no estuvo ahí para presenciar. Puedo casi escuchar el clic seco del cajero automático cuando Gabriel intentó sacar dinero y la cuenta marcó saldo insuficiente. Me lo imagino mirando la pantalla, frunciendo el ceño, volviendo a intentarlo como si fuera un error del sistema. Porque para él, eso tenía que ser un error. Nunca se le ocurrió que su madre pudiera tomar el control. Nunca pensó que yo también sabía mover mis piezas. Durante días no supe nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Pero dentro de mí, sentía que ya lo sabían. Que ese silencio no era descuido. Era confusión. Era sorpresa. Era el golpe lento de una verdad que jamás imaginaron. Yo, la madre servicial. La que se quedaba con los niños. La que decía sí con la cabeza baja. Esa mujer ya no estaba. Y lo único que les dejé fue un eco. Una ausencia. Una cuenta vacía. Y una decisión tomada sin permiso. Un martes por la tarde, cuando regresé de una caminata larga por la playa, encontré un sobre en la recepción del edificio. Lo había dejado un repartidor con sello notarial. Al abrirlo, reconocí de inmediato el membrete del despacho de mi abogado. Adentro venía una copia del documento de transferencia. La casa estaba oficialmente vendida. La cuenta estaba solo a mi nombre. Y se había entregado en mano a Gabriel y Vanessa una notificación firmada con mi puño y letra. Nada más. Nada menos. Me senté en el sillón de mi cuarto y me quedé viendo el papel como si fuera una obra de arte. No por el dinero, sino por lo que significaba. Era la prueba de que yo también podía decir hasta aquí. Esa noche dormí con el documento bajo la almohada. No por miedo a perderlo, sino porque era mi escudo. Mi armadura de papel. Me imaginé sus rostros al leerlo. Vanessa gritando, buscando culpables. Gabriel con la mirada baja, como siempre, sin saber si defenderme o esconderse. Y por primera vez, no sentí culpa. No sentí lástima. Sentí justicia. No esa que castiga. Esa que simplemente pone las cosas en su lugar. Al día siguiente, salí a caminar temprano. Pasé por una papelería y compré un marco barato. Puse la copia del documento dentro y lo colgué en la pared de mi cuarto, justo frente a la cama. No para presumir. Para recordar. Para no olvidar quién soy cuando me siento fuerte. Para esos días en que la soledad pesa y una empieza a dudar si hizo lo correcto. Ahí está, todos los días, recordándome que no fue venganza. Fue dignidad. Volví al centro cultural como si nada. Pinté. Bailé. Tomé café con Mateo. Él no preguntó.
Nunca pregunta cosas que no le corresponden. Solo me vio con esos ojos de quien sabe que algo grande ha pasado y no necesita saber los detalles para respetarlo. Me tomó la mano un segundo más largo que otras veces. Y eso fue suficiente. A veces me sorprendo de lo tranquila que estoy. No porque no duela. Aún duele. Pero aprendí que el dolor, cuando lo atraviesas con la frente en alto, se vuelve sabiduría. Se vuelve músculo. Se vuelve parte de ti, como una cicatriz que ya no te lastima, pero que no olvidas. Ahora soy otra. Y aunque ellos apenas empiezan a darse cuenta, yo ya no necesito su permiso para seguir adelante. Dicen que el silencio es una respuesta. Y cuando recibieron mi notificación notarial, el silencio que se instaló entre ellos debió haber sido ensordecedor. No estuve ahí, claro. Pero me lo puedo imaginar con la misma claridad con la que recuerdo las veces que Vanessa me hablaba como si yo fuera una empleada más de la casa. Imagino cómo agarró el papel, cómo lo leyó en voz alta con esa voz cortante que usaba cuando se sentía traicionada, como si el mundo entero debiera girar a su favor. Me imagino su furia creciendo con cada línea, con cada cifra. No solo era dinero lo que perdían. Era control. Era comodidad. Era poder. Gabriel, en cambio, debió haberse quedado sentado, en silencio, sin saber cómo reaccionar. Porque él nunca fue de enfrentar. Siempre fue de esperar que las cosas se calmaran solas. Me cuesta aceptarlo, pero mi hijo se convirtió en un hombre que evita el conflicto, aunque eso signifique pisotear lo correcto. Lo vi tantas veces ceder ante Vanessa para no pelear, que ya no me sorprende. Pero aún así, parte de mí quería creer que esa vez, él iba a defenderme. Que iba a decir, mamá tenía razón. Pero no. Estoy segura de que guardó silencio. Porque eso es lo que hace. Vanessa, claro, no se quedó callada. Empezó con las amenazas. Que hablaría con un abogado, que impugnaría la venta, que haría lo que fuera necesario para no quedarse en la calle. Me la imagino diciendo esas palabras como si la injusticia fuera mía. Como si ella no supiera que vivía en una casa que no le pertenecía. Como si no recordara todas las veces que me dijo que ya era hora de descansar en otro lado, como si me hiciera un favor al dejarme vivir con ellos. Es curioso cómo la gente cambia el discurso cuando el beneficio desaparece. Lo que más me dolió fue imaginar la conversación entre ellos esa noche. No porque me importara su enojo, sino porque supe que, aún en ese momento, no iban a hablar de lo que realmente pasaba. No iban a preguntarse por qué yo me fui. No iban a decir, ¿qué hicimos mal? No. Iban a hablar de dinero, de papeles, de cómo recuperar lo que perdieron. Y yo solo quería que alguna vez me vieran como algo más que una obligación. Como una mujer. Como una madre con alma, con límites, con derecho a decir basta. Esa misma noche, Mateo y yo fuimos a una pequeña peña donde tocaban música en vivo. Era un sitio modesto, con velitas en las mesas y guitarras sonando suave. Me tomé una copa de vino y dejé que la música me acariciara las heridas. No le conté nada. No quise hablar de Vanessa ni de Gabriel. Solo quería que por unas horas mi historia fuera otra. Una en la que el conflicto no me siguiera como sombra. Bailamos un par de canciones. Él me abrazó fuerte. Y yo, por dentro, me repetía, estás a salvo. Estás a salvo. Al volver a casa, me preparé un té, abrí la ventana y dejé que el aire fresco me limpiara por dentro. Pensé en todas las mujeres que se quedan calladas para no incomodar. En todas las madres que aguantan y se hacen pequeñas para no estorbar en la vida de sus hijos. Y me juré que nunca más. Que aunque el camino fuera solitario, iba a seguirlo. Porque a veces lo más revolucionario que una puede hacer es elegir su paz, aunque a otros les moleste. Gabriel aún no me escribió. Y sé que no lo hará pronto. Está atrapado entre su culpa y la furia de Vanessa. Pero eso ya no es mi carga. Yo ya elegí. Ya no quiero una silla en una casa donde no me escuchan. Prefiero estar de pie en un lugar donde se me respete. Y aunque duela, aunque me falte, aunque el corazón todavía tenga huecos, estoy más viva que nunca. Desde que llegué a este edificio, pasaba casi todos los días por la ventana del tercer piso sin prestar mucha atención. A veces veía ropa colgada, otras veces macetas con flores secas o un radio encendido con música de boleros. Antes de seguir,
Si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero nunca imaginé que detrás de esa ventana hubiera algo más que rutinas domésticas. Hasta que un día, al volver de la clase de pintura, vi a dos mujeres sentadas ahí, con una mesa de plástico entre ellas, tomando café en tazas desparejadas. Me sonrieron al verme pasar, y por impulso, levanté la mano y saludé. Ellas también lo hicieron. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero me dejó pensando toda la tarde. Al día siguiente, cuando pasé otra vez, una de ellas me llamó con la mano. Me asomé y me dijo, ¿se anima a un café, vecina? Dudé unos segundos, como si la invitación viniera de un mundo al que ya no pertenecía. Pero algo en su tono, tan cálido, tan libre de pretensiones, me empujó a subir. El edificio no tenía elevador. Subí los escalones uno por uno, con el corazón un poco acelerado. La puerta estaba abierta, como en los viejos tiempos, cuando la confianza era parte del vecindario. Me recibieron con una sonrisa y me hicieron pasar. El departamento era modesto, lleno de plantas, con olor a pan tostado y jabones de coco. Se llamaban Carmen y Pilar. Dos mujeres mayores que yo, vivas, despiertas, con ese tipo de energía que no se compra, que se cultiva a fuerza de perder y volver a empezar. Carmen era bajita, de cabello blanco y cejas gruesas. Pilar, más alta, con lentes enormes y uñas siempre pintadas de rojo. Me ofrecieron una taza de café con pan de nata, y ahí, sin protocolos, comenzó una conversación que me sostuvo por horas. Me preguntaron de dónde era, qué hacía sola en Mazatlán, y aunque no di muchos detalles, entendieron. No porque se los explicara, sino porque ya habían vivido cosas parecidas. Nosotras también tuvimos que aprender a vivir sin esperar que alguien nos rescatara, dijo Pilar, mientras me pasaba otra rebanada de pan. Llegamos aquí después de que nuestras familias nos soltaron, cada una con su historia. Carmen agregó, uno cree que es la única, pero no. A veces la vida te pone frente a otras mujeres para que te veas en ellas. Y fue entonces cuando sentí que estaba en el lugar correcto. Había algo reconfortante en compartir sin miedo, sin juicio. En sentir que no tenía que fingir que estaba bien todo el tiempo. Que podía decir que dolía, que costaba, que a veces solo quería desaparecer por un rato. Nos reímos también. Mucho. Contaron anécdotas absurdas. Hablaron de sus aventuras en otros pueblos, de las veces que salieron a bailar con desconocidos solo por el gusto de sentirse vivas. Me contagiaron algo que no sabía que necesitaba. Ligereza. Porque una se acostumbra a vivir con el peso encima y se le olvida cómo es caminar sin esa carga. Me mostraron fotos viejas, me enseñaron su rutina de ejercicios para no endurecerse, me ofrecieron recetas y libros. Y al irme, Pilar me abrazó y dijo, aquí tienes ventana abierta siempre que quieras. Esa noche, al volver a mi cuarto, sentí algo distinto en el pecho. No era euforia, no era tristeza. Era algo suave. Como cuando una se pone una blusa cómoda después de años de usar la ropa que le impusieron. Pensé en todas las veces que me callé por no molestar, por no romper la armonía. En todas las veces que me tragué el llanto por mantener la paz en casa. Y entendí que no se trataba de dejar de amar a los míos, sino de empezar a amarme también a mí. Esas mujeres, sin proponérselo, me estaban enseñando a hacerlo. Comenzamos a vernos seguido. A veces por la mañana, a veces por la tarde. Tomábamos café, leíamos juntas, bordábamos, o simplemente mirábamos la calle pasar desde la ventana. Ellas me contaban sus días, yo los míos. No necesitábamos grandes eventos. Nos bastaba el silencio compartido. Porque hay silencios que acompañan, que sanan, que abrigan. Y nos reíamos de cosas simples. De la vecina que cantaba desafinado, del perro del portero que se creía vigilante, de los hombres que una vez nos prometieron el cielo y apenas nos dieron sombra. Un día, mientras hablábamos de hijos, Carmen se quedó callada. Su rostro se nubló un poco, pero no bajó la mirada. ¿Sabes qué hicieron los míos?, preguntó, con la voz bajita. Me dejaron sola, el día de mi cumpleaños número 70. Pilar le tomó la mano. Yo no supe qué decir. Carmen siguió.
Me dijeron que estaban ocupados, que celebraríamos otro día. Nunca llegaron. Ni una llamada. Y ahí lo entendí. No era la única. Nunca lo fui. Y ese dolor compartido, aunque no lo curara del todo, al menos lo hacía más llevadero. Al despedirme esa tarde, Carmen me miró largo y me dijo: «Tú no te desapareciste, tú te salvaste». Me quedé parada en la puerta unos segundos, con esa frase enredada en el alma. Bajé las escaleras lento, tocando la baranda con la yema de los dedos, como si necesitara anclarme a esa verdad. Porque sí, había sido una fuga, pero también una salvación. No de ellos, de mí misma, de lo que estaba dejando de ser para encajar. Volví a mi cuarto y me senté frente al lienzo en blanco. Tomé los pinceles y pinté 3 mujeres sentadas frente a una ventana. No era un retrato, era una declaración. Porque a veces, lo más revolucionario que podemos hacer es abrir la ventana y decir: «Aquí estoy. Y sigo viva». Nunca me gustaron los silencios incómodos, pero con Mateo era distinto. Había un tipo de pausa entre nosotros que no pesaba, que más bien invitaba a quedarse. Como cuando uno se sienta frente al mar sin decir nada, solo a sentir. Esa tarde, después de la clase, nos quedamos en el patio del centro cultural bajo una sombrilla de lona rota. El sol empezaba a caer, y el aire olía a tierra mojada. Él tenía esa mirada que ya me era familiar, una mezcla de nostalgia con resignación. Lo noté diferente, más callado, más adentro de sí. Le pregunté si estaba bien, y al principio solo sonrió. Pero después, respiró hondo, como quien se prepara para sacar algo que lleva tiempo atorado. Me dijo que no hablaba mucho de su hijo, que casi nadie sabía que tenía uno. Me sorprendí, porque hasta entonces nunca lo había mencionado. Lo dijo sin drama, sin teatro, solo con esa voz grave suya, firme, pero herida. Me contó que su hijo dejó de hablarle después de que murió su esposa. Nunca me lo dijo en la cara, explicó, pero me culpó. Me culpó por no haberla llevado a tiempo al hospital, por no haberle visto el cansancio, por haber seguido bailando como si todo estuviera bien. Mientras hablaba, supe que no buscaba lástima. Solo estaba poniendo las cartas sobre la mesa. Como quien dice: «Esto soy, y esto traigo conmigo». Me contó que su hijo vive en otro estado, que no contesta mensajes, que una vez, por Navidad, le mandó un regalo y se lo devolvieron sin abrir. «No tengo nietos, que yo sepa», agregó, medio en broma, medio en serio. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con un nudo en la garganta. Porque su historia era distinta a la mía, pero el dolor se parecía. Ese tipo de dolor que no se grita, que se guarda, que se transforma en una forma nueva de respirar. Le tomé la mano, sin decir nada. Y en ese gesto, creo que los dos entendimos que no estábamos solos. Le pregunté si alguna vez pensó en buscarlo de nuevo. Me dijo que sí, que muchas veces, pero que cada intento sin respuesta le quitaba un pedazo de esperanza. Y que uno no puede vivir buscando migajas donde alguna vez hubo banquete. Lo crié para que volara, me dijo, pero nunca pensé que volaría tan lejos de mí. Esa frase me atravesó, porque también era mía. Porque también yo había criado a Gabriel para que fuera libre, fuerte, autónomo. Pero nunca imaginé que esa autonomía lo alejaría hasta el punto de no mirar atrás. Después nos quedamos callados. Pero no era un silencio de incomodidad. Era un silencio compartido, como el de 2 sobrevivientes que se reconocen las cicatrices. Nos miramos y, sin decirlo, nos pedimos permiso para no ser fuertes ese rato. Para bajar la guardia. Para decir: «Me duele», sin tener que explicarlo todo. Mateo me ofreció una servilleta para secar una lágrima que se me escapó sin querer. «No lloro por mí», dije. «Lloro por todas las veces que me guardé las ganas». Él asintió, sin juzgar. Esa noche, me invitó a caminar por el malecón. El cielo estaba rosado, y las olas rompían despacito contra las piedras. Hablamos de cosas pequeñas, de los sabores que nos gustaban, de canciones viejas, de las plantas que no se nos dan. Fue como si, después de tanto dolor compartido, necesitáramos reírnos de cosas simples para equilibrar la balanza. Me contó que le gusta cocinar en silencio,
que su platillo favorito es el arroz con leche bien espeso, que le pone una ramita de canela aunque nadie más se la coma. Yo le dije que el mío siempre ha sido el pan de elote, pero que me da flojera hacerlo para mí sola. Cuando volvimos al edificio, nos quedamos unos segundos frente a la puerta. Él me miró con esa ternura que no necesita palabras. Me acarició la mejilla y me dijo: no estás sola. Ni nunca lo estuviste. Solo te lo hicieron creer. Me quedé ahí, en la entrada, mientras lo veía alejarse. No lloré. No me rompí. Sentí algo nuevo. Como un calorcito en el pecho. Como si alguien, por fin, hubiera puesto un brazo sobre mi hombro sin intención de cargarme, solo de acompañarme. Esa noche dormí sin necesidad de cerrar la ventana. De algún modo, sentí que el aire fresco me protegía. Soñé con una casa sin paredes. Con gente entrando y saliendo sin juicio. Con hijos que regresaban por voluntad propia. Con abrazos largos, de esos que no piden perdón, solo abrigan. Al despertar, me senté en la cama y recité en voz baja: no es mi culpa. No fue mi culpa. Porque a veces una necesita decirlo en voz alta para empezar a creerlo. A la mañana siguiente, Carmen me vio en la calle y me dijo: tienes otra cara. Le respondí que dormí mejor. No mentí. Me sentía distinta. Más ligera. Como si, al escuchar a Mateo, hubiera soltado algo que no sabía que estaba apretando. Fuimos juntas al mercado, hablamos de tonterías, pero por dentro yo iba en paz. Porque entendí que no era la única. Que había otros. Que había muchas. Que no estoy rota. Que estoy sanando. Esa tarde volví a pintar. Y por primera vez en semanas, no salieron tonos oscuros. Pinté naranjas, amarillos, verdes. Pinté una rama con flores. No sabía qué significaba, pero la pinté. Y al terminar, escribí en una esquina del papel: todavía floresco. Porque sí. Porque a pesar de todo, aún hay vida en mí. ¿Y tú? ¿Crees que hay casos donde abandonar a un padre o a una madre es justificable? ¿O piensas que es un acto que nunca se puede perdonar? Era un jueves cualquiera cuando lo sentí. No fue un presentimiento místico ni una señal del universo. Fue ese tipo de tensión sutil que se cuela por la piel como brisa helada. Salía del centro cultural después de clase, con las manos aún manchadas de acrílico y la cabeza llena de colores. Caminaba por la calle como siempre, saludando a los vecinos, escuchando a los vendedores de fruta. Pero algo me incomodaba. No sabía qué. Hasta que, al doblar la esquina del edificio, lo vi. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, parado frente a la puerta, con una mochila a los pies y la cara llena de dudas. Era Gabriel. Mi corazón se detuvo un segundo. Sentí que el aire se me iba. No por emoción, sino por impacto. Nunca creí que se atrevería a venir. No después de todo. Me detuve a unos pasos, sin decir palabra. Él me vio. No sonrió. No lloró. Solo bajó la mirada, como si no supiera qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su culpa. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron siglos. La gente pasaba a nuestro lado, ajena a la escena. Y yo ahí, viendo al hombre que alguna vez fue mi niño, temblando como si tuviera 5 años y miedo de una regañina. No sabía si vendrías, murmuró. Su voz era baja, como un eco viejo. No respondí. Lo observé con una mezcla de sorpresa y dolor. Quise abrazarlo y al mismo tiempo quise gritarle. No lo hice. Solo asentí con la cabeza y señalé la banca frente al edificio. Nos sentamos. Él se frotaba las manos, miraba al suelo. Vanessa no quiso venir, dijo, como si eso importara. Me reí por dentro. Claro que no. Nunca vino. Ni siquiera cuando vivíamos bajo el mismo techo. Le respondí con un seco. No la esperaba. Me habló de la casa. De cómo se enteró de la venta. De lo que significó ver el saldo en ceros. De lo que dijeron sus amigos. Sus abogados. Sus colegas. Palabras vacías. Le dije que no me interesaba su cuenta bancaria ni sus papeles. Estoy viva, Gabriel. No enferma. No loca. Solo cansada. Él cerró los ojos un momento, tragando saliva. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Y ahí, por primera vez en semanas,
Levanté la voz. Porque ya no me escuchabas. Porque me tratabas como un mueble. Como un estorbo. Gabriel me miró con los ojos vidriosos. Dijo que no sabía. Que pensaba que lo hacía por mi bien. Quería darte descanso. Me dio risa amarga. Descanso. Eso dicen siempre. Como si el amor de madre se acabara con un vuelo a Madrid y un nombre falso en la puerta de un asilo. Le dije que el verdadero descanso lo encontré aquí. Con gente que no me conoce, pero que me respeta. Con mujeres que han vivido lo mismo y no lo esconden. Con un hombre que me saca a bailar sin miedo. No necesitaba más. Ni menos. Hubo un silencio largo después. De esos que hacen que el corazón se acomode en el pecho. Gabriel me pidió perdón. Así, con esas dos palabras. No justificó. No explicó. Solo las dijo. Y eso, al menos, tuvo peso. Me quedé callada. No porque no quisiera perdonarlo, sino porque ya no era solo cuestión de perdón. Era cuestión de que él entendiera que hay cosas que se rompen, que aunque se intenten pegar, nunca quedan iguales. No vine para ser perdonada, agregó. Vine porque no podía seguir sin verte. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le hablé de la pintura, de la playa, de Carmen y Pilar, de Mateo. Lo vi dolerse en silencio al escuchar esos nombres. Como si descubriera que yo había seguido mi vida sin él. Y sí, la seguí. No porque no me doliera, sino porque no me quedaba otra. No te busqué por venganza, hijo. Te solté por necesidad. Me escuchó. Y por fin entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No las limpió. Las dejó caer. Como se dejan caer los últimos restos del orgullo. No me pidió volver. No me rogó que regresara a su casa. Solo me pidió un abrazo. Lo dudé. Pero lo abracé. No por él. Por mí. Porque yo también necesitaba cerrar ese círculo. Sentí sus brazos alrededor de mí, y por un momento, regresé a cuando era chiquito y se acurrucaba en mi cama por las noches. Pero ya no era igual. Era otro tiempo. Otra yo. Otro él. Me separé con suavidad y le dije que tenía que irme. Está bien, respondió. Gracias por dejarme verte. Lo vi alejarse por la calle con los hombros caídos y los pasos lentos. No fue una despedida gloriosa ni un reencuentro milagroso. Fue humano. Real. Imperfecto. Entré al edificio con el alma agitada. Subí despacio. Y al llegar a mi cuarto, me senté en la cama, miré el cuadro que colgué semanas atrás, y respiré hondo. Él había venido. Yo lo había escuchado. Pero no cambié de rumbo. Y eso también era amor. Pasaron 2 días después de su visita y no volví a saber de él. No llamó, no escribió, no apareció por la ventana. Y lejos de inquietarme, sentí una calma rara. Como si su presencia, tan esperada por años y tan dolorosa cuando llegó, ya hubiera cumplido su función. No necesitaba más palabras. No necesitaba que me repitiera perdón como una letanía. A veces el dolor se acomoda cuando uno deja de exigir justicia y empieza a buscar paz. Y esa paz, yo la había empezado a encontrar mucho antes de que Gabriel llegara. Esa tarde no lo odié. Tampoco lo abracé con esperanza. Solo lo miré como lo que era, un hijo confundido, perdido, humano. Pero al tercer día, justo cuando volvía de la tienda con un par de jitomates y un queso fresco, lo encontré sentado frente al edificio otra vez. Esta vez traía en las manos una libreta pequeña. Me saludó con una inclinación de cabeza. Yo solo lo miré. ¿Puedo acompañarte un rato?, preguntó. Asentí sin ganas, pero sin enojo. Subimos al departamento. Le ofrecí agua. No hice café. No era una visita para endulzar. Nos sentamos en silencio, y él, después de varios intentos, me tendió la libreta. Escribí algo, dijo. No sabía cómo decirlo en voz alta. Abrí el cuaderno. No tenía título. Eran solo párrafos, tachaduras, frases sueltas. Pero cada línea era un desahogo. Un hijo hablando por fin con su madre. Contaba cómo se había sentido atrapado entre la vida que construyó y la que imaginaba que yo quería para él. Hablaba de miedo, depresión, de sentirse pequeño frente a Vanessa.
de arrepentirse por cada vez que me ignoró, por cada vez que me hizo sentir invisible. Lo leí despacio, no porque necesitara entenderlo, sino porque cada palabra me dolía y me sanaba a la vez. Cuando terminé, lo miré. Estaba con la cabeza baja, como un niño esperando castigo. Le dije que no necesitaba justificar todo, que no se trataba de escribir bonito ni de buscar mi aprobación, que el daño ya estaba hecho, pero que había algo en su gesto que me llegaba hondo. No sé si pueda perdonarte del todo, le dije, pero puedo intentar sanar contigo cerca. Él levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo. No al adulto que me juzgó, no al esposo que se escondía tras su mujer. Vi al niño que se enfermaba de tos y dormía aferrado a mi brazo. Me pidió que le hablara de mí, no de la mamá, de Elvira, de la mujer que pintaba, que bailaba, que tenía amigas con uñas rojas y vecinos con acentos del norte. Me reí. Fue una risa torpe, con un nudo en la garganta. Y le conté. Le hablé de Mateo, de cómo me sentí la primera vez que bailé sin temer caer. Le conté de la pintura que hice con 3 mujeres frente a una ventana. Le conté del arroz con leche, de los atardeceres en el malecón, de la clase donde pinté un mar tormentoso y otro lleno de sol. Gabriel escuchaba como si descubriera a una extraña. Pero no. Solo era su madre, completa. Me fui para no romperme del todo, le dije. No fue un castigo. Fue una defensa. Él asintió. Me pidió que, cuando estuviera lista, si quería, lo llamara. No para hablar del pasado, para hablar de hoy. Le respondí que tal vez lo haría. Tal vez no. Que no podía prometerle nada. Que estaba aprendiendo a prometerme primero a mí misma. Se levantó. Me abrazó. Esta vez fue distinto. No era un abrazo de culpa. Era un abrazo que no pedía nada. Solo estar. Solo decir estoy aquí, si quieres. Cuando se fue, no lloré. No porque no doliera, sino porque esa herida ya no estaba abierta. Solo era una cicatriz que ardía a ratos, pero que no sangraba más. Me senté frente al ventilador, con el cuaderno aún en las manos. Leí una frase que subrayó 2 veces. Lo que más me duele no es que te fuiste. Es que no me di cuenta cuando empecé a perderte. Cerré los ojos y respiré hondo. Él lo había entendido. Por fin. Esa noche le conté todo a Mateo. Le leí un par de líneas del cuaderno. Él no dijo nada al principio. Solo me tomó la mano y la besó. Luego me dijo, cuando alguien te pide perdón con verdad, se nota. No por lo que dice, por cómo se queda después. Y sí. Gabriel se había quedado distinto. No sabía si lo tendría cerca de nuevo, pero al menos, sabía que me había escuchado. Y eso, ya era mucho más de lo que alguna vez creí posible. Cuando Gabriel regresó a su ciudad, supe que algo allá iba a romperse también. No lo vi ni como castigo ni como consecuencia. Era simplemente lo que tenía que pasar. Porque una verdad dicha en voz alta, aunque sea tarde, siempre desordena lo que estaba mal acomodado. Yo no pregunté cómo lo recibió Vanessa. No me interesaba. Pero imaginé la escena, ella en su cocina perfecta, él con el cuaderno en las manos, hablando bajo, ella interrumpiéndolo, mirándolo con ese gesto de ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él, quizás por primera vez, diciéndole, no sé, solo sé que ya no puedo seguir igual. Las noticias me llegaron semanas después, por boca de una conocida de la familia. Vanessa y Gabriel apenas se hablaban. Compartían techo, pero no vida. Él dormía en el cuarto de visitas. Ella había buscado asesoría legal. Él se negaba a firmar nada sin hablar conmigo primero. No porque yo tuviera poder legal, sino porque, al parecer, ahora buscaba aprobación moral. Pero ya no era yo la que debía validar nada. Cada uno con sus decisiones. Cada uno con sus vacíos. Y si ese hogar se estaba desmoronando, no era por mí. Era porque nunca estuvo del todo firme. Lo que más me conmovió fue saber que Gabriel había empezado a escribir. No cuentos. No novelas. Cartas. Muchas. A mí. A su padre. A su hijo que no tuvo. A sí mismo. No me las mandaba. Pero me enteré que las guardaba en una caja azul con mi nombre escrito en la tapa.
Alguien me dijo que a veces se sentaba solo en el parque y leía en voz baja. Me dolió, pero también me sanó, porque eso me decía que, aunque tarde, algo se estaba moviendo dentro de él. Y no por culpa, por conciencia. En cuanto a Vanessa, no supe más. Ni quise saber. Había sido la voz más clara de mi exilio. Y no me debía nada, porque yo tampoco le debía ya explicación alguna. Éramos dos mujeres que eligieron caminos distintos. Yo elegí irme. Ella eligió controlar. Al final, ambas aprendimos que nadie se queda donde no se siente vista. Y aunque nunca lo diga, sé que me recuerda. Porque una mujer no olvida a otra que se fue con dignidad. Aunque la critique, aunque la niegue. En el fondo, la envidia un poco. Yo seguí con mi vida. Las clases, los paseos, las tardes con Carmen y Pilar, los cafés con Mateo. Cada día era más mío, más real. Ya no vivía para agradar ni para ser extrañada. Vivía para sentir, para volver a reír sin pensar en la hora, para dormir sin resentimientos, para cocinar para mí sin medir porciones ajenas. Y cuando el recuerdo me pinchaba, me dejaba llorar. Porque también eso era nuevo, no esconder la tristeza, no disfrazarla, llorar y seguir. Como hacen las mujeres que han sobrevivido a todo. Mateo un día me dijo, tú sabes que esto que vivimos es como un asilo, ¿verdad? Me quedé mirándolo, confundida. Y él agregó, un asilo emocional. Un lugar donde nos ven sin tener que pedir permiso. Donde nos quedamos no porque nos obligan, sino porque nos hace bien. Y lo entendí. Esa era la diferencia. No era el lugar físico lo que me dolía. Era el abandono escondido tras buenas intenciones. Aquí, en cambio, yo elegía quedarme. Elegía cada día ser parte. Y eso era libertad. Empecé a escribir también. No cartas. No diarios. Fragmentos. Recuerdos. Frases sueltas. A veces los dejaba en la ventana para que el viento se los llevara. Otras veces los quemaba, como aquella carta para Gabriel. Y otras, los guardaba en un frasco vacío de café. Palabras que ya no me caben, lo etiqueté. Mateo se reía de mis manías. Pero nunca me juzgaba. Y eso bastaba. Porque cuando alguien no intenta arreglarte, se vuelve hogar. No volví a responder a los intentos de contacto de la familia. Me mandaron mensajes vagos, indirectos. Te extrañamos, ven cuando quieras, la casa está vacía sin ti. No me movieron. No por orgullo, por convicción. Porque sabía que, si volvía, ya no era la misma. Y ellos, tampoco. Ya no era mi casa, ni mi vida. Y yo no quería volver a ser la mujer que esperaban. Quería seguir siendo la que yo había descubierto. Una tarde, al volver de clase, abrí la ventana y sentí el aire caliente de julio en la cara. Cerré los ojos. Pensé en la palabra hogar. Y me di cuenta de que no es un lugar, ni una familia. Es un estado del alma. Es saber que uno se pertenece, que no se debe a nadie, que puede irse y volver sin perderse en el camino. Y ahí, en ese pensamiento, me sonreí, porque supe que por fin había vuelto a mí. Nunca me imaginé que un día alguien colgaría algo mío en una galería. Yo, que pasé la vida colgando toallas, cortinas, fotos de familia en la sala. Nunca arte. Nunca algo que naciera de mi pecho. Y sin embargo, ahí estaba. Una mañana, al llegar a la clase de pintura, la directora del centro cultural se me acercó con una sonrisa distinta. Me dijo que vendría un pequeño grupo de curadores locales, que querían montar una muestra colectiva de artistas mayores. Y hay una obra tuya que queremos incluir. Sentí que el corazón se me detuvo. Pensé que era una broma. Pero no. Querían mimar. Aquel cuadro que pinté llena de rabia, de lágrimas y de sal. No supe qué decir. Me temblaron las manos. Dije que sí, claro. Pero por dentro, una parte de mí gritaba que no era suficiente, que no sabía pintar, que eso era un juego, un consuelo, no arte. La directora me tocó el hombro y me dijo, lo que tú haces es honesto. Y eso ya es arte. Me fui a casa en silencio, caminando despacio,
como si temiera que el suelo se deshiciera bajo mis pies. Al llegar, colgué el delantal de pintura con cuidado. Lo miré como quien mira un amuleto. Y me senté frente al lienzo vacío. No para pintar, solo para agradecerle por todo lo que me había permitido decir sin hablar. La inauguración fue una semana después. Me puse un vestido azul que tenía guardado desde el bautizo de uno de mis nietos. Me maquillé apenas, pero con esmero. Carmen y Pilar vinieron conmigo. Mateo también. Se puso una guayabera blanca y me esperó afuera con una flor en la mano. Al verme, me dijo, «Hoy brillas». Y no supe si hablaba de la ropa, del cuadro o de mí. Pero sonreí, porque lo sentía. Algo dentro de mí sí estaba brillando. Por fin. Sin permiso. Sin culpa. La galería era pequeña, pero luminosa. Las paredes blancas y el aire lleno de ese murmullo suave que solo existe en los lugares donde la gente se detiene a mirar con el alma. Mi cuadro estaba al fondo. Una ola azul profundo, con destellos dorados, y una silueta en la orilla. Lo había pintado una madrugada después de bailar con Mateo por primera vez. Lo recordaba bien. Cada trazo, cada color. Y ahora estaba ahí, enmarcado, con mi nombre debajo. Elvira Muñoz Delgado, Libertad a los 68. La gente lo miraba. Comentaban en voz baja. Algunos lo tocaban con la mirada, como si lo entendieran. Otros pasaban rápido. Pero yo me quedé ahí, frente a él, como quien se ve en un espejo por primera vez. No era un cuadro. Era un testimonio. Era mi grito. Era mi despedida y mi renacimiento. Carmen lloró. Pilar me apretó la mano. Mateo me abrazó por la espalda y me dijo al oído, «Este cuadro, eres tú». Y por primera vez, no lo negué. No lo resté. Solo lo acepté. Durante la exposición, me sentí flotando. Gente se me acercaba, me preguntaban por la inspiración, por la técnica, por la historia detrás. Yo respondía con sencillez, pero por dentro, quería decirles que ese cuadro era todo lo que no pude decir en casa. Todo lo que grité en silencio. Todo lo que me callé por años. Alguien me pidió comprarlo. Y dije que no. Que ese cuadro no se vendía. Que era mío. Que era parte de mí. Y no lo dejaría ir. No aún. No por dinero. Porque ese cuadro me salvó. Esa noche hicimos una cena pequeña en casa. Mateo cocinó. Carmen trajo un flan. Pilar puso música. Nos reímos, brindamos, cantamos canciones viejas. En un momento, Mateo apagó la luz y encendió una velita. Por todo lo que fuimos. Por lo que somos. Y por lo que todavía podemos ser. Y brindamos. Yo, con los ojos húmedos, pero el alma liviana. Porque entendí que ese cuadro no era el final. Era un comienzo. Una señal de que aún quedaban cosas por vivir. Por contar. Por amar. Colgué el cuadro en mi cuarto al día siguiente. Justo frente a mi cama. Para verlo cada mañana. Para recordarme que, incluso después del dolor, hay belleza. Que incluso después del abandono, hay creación. Que incluso después de sentirme rota, pude hacer algo hermoso. Y eso, ya era todo. No necesitaba aplausos, ni reconocimientos, ni titulares. Solo saber que lo hice, que fui capaz, que, a pesar de todo, aún quedaba algo en mí que podía florecer. Mateo me dijo esa noche, mientras veíamos el mar desde la azotea, ese cuadro va a hablar por ti, incluso cuando tú ya no estés. Me quedé callada. Porque sí. Porque sabía que tenía razón. Y por primera vez, no me dio miedo pensar en el después. Porque sabía que, pasara lo que pasara, ya había dejado algo mío en el mundo. Algo honesto. Algo real. Algo que nadie podría quitarme jamás. Esa mañana desperté antes del amanecer. No por insomnio. Por impulso. Por necesidad. El cielo apenas empezaba a clarear cuando me puse un suéter ligero, agarré mis sandalias en la mano, pero no me las puse. Salí descalza, con el alma tranquila y los pies listos para tocar la tierra como antes, como cuando una era niña y correr sin zapatos era libertad. Caminé por las calles aún dormidas, saludando a los gatos callejeros y a las primeras luces que se encendían tímidamente. El aire olía a mar,
a pan recién hecho y a vida que no tiene prisa. Sentí que algo dentro de mí decía adiós, pero no con tristeza, con gratitud. Al llegar a la playa, el mar me recibió como siempre, constante, sereno, inmenso. Me acerqué a la orilla y dejé que las olas me mojaran los tobillos. Cerré los ojos. Respiré profundo. Escuché mi corazón, y por primera vez en mucho tiempo, no había ruido. No había voces del pasado. No había preguntas sin responder. Solo silencio. Un silencio lleno de respuestas. Me senté en la arena, dejé que los granos se pegaran a mi piel, y abrí los brazos como si pudiera abrazar el horizonte. No necesitaba nada más. Ahí, justo ahí, era suficiente. Pensé en todo lo vivido. En los días de soledad que dolían como cuchillos. En las noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto. En cada lágrima derramada en silencio. Pero también pensé en cada baile con Mateo. En las risas con Carmen y Pilar. En el primer pincelazo que di sin saber a dónde iba. En el cuadro colgado en mi cuarto. En cada paso dado con miedo y aún así dado. Y entendí que esta no fue una historia de abandono. Fue una historia de retorno. A mí. A mi voz. A mi cuerpo. A mi esencia. Mateo apareció unos minutos después. Se sentó a mi lado sin preguntar nada. Me miró los pies descalzos y sonrió. Hoy sí pisaste el mundo. Me reí bajito. Apoyé mi cabeza en su hombro. No necesitábamos palabras. Solo estar. Compartir ese instante como dos almas que no se buscaron, pero se encontraron. Me tomó la mano. Y ahí, con el mar frente a nosotros y el sol empezando a subir, supe que no importaba lo que viniera después. Ya había vivido. Ya había sentido. Ya había sanado. No volví a mi antigua casa. Nunca. Gabriel me escribió una vez más. Una carta. Larga. Llena de amor, de comprensión, de silencio pedido. La leí con calma. La guardé. No respondí. No porque no lo amara. Lo amaba. Pero a veces, amar también es dejar que el otro aprenda a estar solo. Que construya su propio camino. Sin que una lo sostenga siempre. Vanessa nunca volvió a escribirme. Y está bien. No toda historia necesita reconciliación para cerrar. Algunas se cierran con distancia y con respeto. Y yo ya no necesitaba más. El día que cumplí 69 años, hice una fiesta pequeña. Mateo cocinó pescado a la talla. Carmen trajo margaritas. Pilar, una corona de flores que me hizo reír como niña. Cantamos, bailamos, brindamos por todo lo que fuimos y por todo lo que todavía seríamos. Me sentí plena, llena, ligera. Alguien me preguntó si extrañaba la vida de antes. Y respondí con calma, no, porque esta es la primera vida que realmente elegí. Y lo dije sin miedo, sin duda, porque era verdad. Colgué en la entrada del apartamento un pequeño cartel pintado a mano. Decía, aquí vive una mujer que no espera permiso para ser feliz. Lo hice con colores vivos, con letras grandes. Lo colgué para mí, más que para los demás. Para recordarme, cada mañana, que el amor empieza por casa. Por una misma. Que ya no iba a mendigar afecto. Ni espacio. Ni validación. Que ya era suficiente. Completa. Imperfecta y completa. Y aunque a veces el pasado toca la puerta con recuerdos disfrazados de nostalgia, ya no lo dejo entrar. Lo saludo, lo agradezco, y lo dejo ir. Porque aprendí que no todo lo que duele se debe guardar. Que hay dolores que, si no los sueltas, se convierten en sombra. Y yo elegí la luz. Aunque fuera tenue. Aunque no iluminara todo. Elegí la luz. Cierro los ojos. Escucho el mar. Siento la arena mojada bajo los pies. Me levanto. Camino lento. Despacio. Como quien no tiene prisa, pero tampoco miedo. El sol ya se asoma por completo. Y yo, por fin, camino sin mirar atrás. Porque ya no hay atrás. Solo hay ahora. Y eso, me basta. Antes de volver a casa, me detengo una última vez frente al agua. Extiendo los brazos y susurro al viento. Gracias por no amarme.
Me enseñaron a amarme sola. Hoy viste como un simple regreso a casa reveló palabras que nadie debería escuchar, pero ese dolor comenzó días antes, durante un almuerzo que debía ser familiar. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando ella apareció de sorpresa, y su hijo dejó claro que allí no había lugar para ella. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender aquella humillación explica el silencio que vino después. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.